Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gente bien informada. Aquí seguimos en la trinchera, gracias a vosotros. Sin vosotros no estaríamos aquí. Programa libre de información confidencial, contrastada y sin un solo euro de dinero público. A ver si Broncano puede decir lo mismo. Gracias por estar ahí. Spotify, Spreaker, Amazon, iVoox y sobre todo el canal de YouTube, el primer y segundo canal. Suscribíos a los dos. El segundo se llama Confidenciales Castillón. Por cierto, en el segundo canal, el viernes de la semana que viene, 13 de septiembre, haremos un directo. Sí, estaremos una hora a las 7 de la tarde. ¿Quieren entrar en el directo con imagen y vernos las caras? Escríbanos al correo electrónico y algunos amigos, además de preguntar lo que quieran por escrito, como hemos hecho siempre, podrán entrar con imagen y sonido para que hablemos directamente. albertcastillon7@gmail.com, 13 de septiembre. Miren, no tienen conciencia, es decir, Broncano, el humorista del régimen, el preferido de Sánchez, el que se pasa el día en la SER poniendo verde a todos, insultando a artistas, José Manuel Soto, Pitingo, poniéndolos verdes, riéndose de la gente. Ahora se siente indignado él porque empieza programa en televisión española y dice que han hecho una campaña en su contra, que él es inocente. A ver, Broncano lleva toda la vida 6 años en Movistar, con poquita audiencia, pero mucha repercusión en redes por sus preguntas absurdas. Bien, hacerse el tonto siempre ha dado mucho juego en este país. Muchos no querían pagarle la locura de 14 millones por temporada. Entonces, ¿qué hizo Sánchez? Ya lo contamos aquí, le invitó a almorzar en la Moncloa. Y se lo llevó, se fue a almorzar con él y le dijo, poniéndole la mano en el hombro, tranquilo, amigo, está hecho. Aunque no quieran, antes me cargaré a la directora general que tú no estar en la 1. ¿Por qué? Es una apuesta personal, es un capricho del César para intentar quitarle audiencia a otros, sobre todo al hormiguero al que le tiene manía. Bien, la productora El Terrat. Y Sánchez le aseguró que haría el programa, aunque en aquel momento todos en televisión española decían que no, y al poco tiempo se afirmó que sí. Lo que diga Sánchez va a misa, un César, un caudillo como él manda. Broncano, al salir de Moncloa, llamó al equipo, dijo, está hecho, está hecho, está hecho. Y así es, 28 millones de euros de dinero público, 87.000 euros cada noche. Durante año y medio no le pueden echar aunque no lo vea nadie, porque hay una cláusula que así lo indica. En total, 155 programas de Broncano que pagará usted y yo con dinero público. No hay dinero para la ELA, pero sí hay para Broncano. No hay dinero para enfermedades, pero sí para el preferido, para el capricho del caudillo de Moncloa. Broncano dice que esto es un presupuesto que había que gastarlo igual. No, mira, si es una cuestión de dignidad, Broncano, es una cuestión de dignidad. Si tú sabes que en televisión española no te quieren, que han de retorcer la ley para pagar esta burrada, para blindarte año y medio, si España está con necesidades, por ejemplo, en medicamentos, los enfermos de ELA, de ti debería haber salido esa manera de ser y de decir, no me metáis en este lío, que me perjudica, que mi imagen pública está deteriorada. Como si te llama Sánchez en Moncloa, no deberías haber ido. Pero sé que pido mucho de alguien que ha estado siempre bajo el paraguas del grupo Prisa, por lo tanto muy cercano al partido. A ver si te van a echar de la serie. Entonces, ¿qué hacemos contigo? No te veo haciendo esas preguntitas tontas en la COPE o en 13 TV.
Escuchen a Broncano y luego tengo un invitado que hoy es un gusto estar con él. El enfoque y la utilización que se hizo terrible desde distintos sitios, utilizando mi nombre y todo este proceso que ha habido aquí y tal para intereses partidistas o políticos o mediáticos. Se ha dicho que yo estoy, primero que yo cobro 14 millones de euros al año cuando para nada, o sea, el problema es que la gente, hay gente que sabe, yo entiendo que parte del público no entiende cómo funciona un programa de televisión, pero el presupuesto del programa es una cosa y mi sueldo es otra. Y aparte de eso, se ha dicho que como a mí me pagan lo que me pagan y a nosotros nos pagan lo que nos pagan, no se está tratando, eso evita que se trate a unos enfermos de no sé qué enfermedad, o que no se pueda hacer un colegio no sé dónde, o que no se puedan comprar medios para la Guardia Civil. Y entonces eso es terrible porque es falso de plano. La gente que lo ha dicho y lo ha propagado sabe que es falso, porque los presupuestos, o sea, Televisión Española tiene un presupuesto cerrado, estanco, en el que esto no funciona así. Tú no quitas dinero no quitas dinero de hospitales para comprar un programa en Televisión Española. Televisión Española tiene un presupuesto y ese presupuesto lo dedica a lo que considera. Entonces, el programa nuestro cuesta un dinero, se paga, igual que si hubiesen comprado una serie u otro programa. Mira, la diferencia, Broncano, es que Sánchez a ti te promete un programa y cumple en 48 horas. Ha prometido otras ayudas a enfermos de ELA y nunca ha cumplido. Se llama Jordi Sabaté Pons, un emprendedor desde muy joven, tiene 40 años y con 30 le diagnosticaron la ELA, la conocida enfermedad. Tiene más de 100.000 seguidores en YouTube. Dice que la noticia de lo ocurrido estos días en el Congreso, una vez más, creo que es la número 60, ya lleva 60 ocasiones en las que los partidos de gobierno dicen que sí, que van a apoyar la ELA, que darán presupuesto, pero bloquean su tramitación. Bueno, pues ha escrito en redes este hombre que no saldrá la noticia en los principales medios de comunicación, pero el hecho es el que es que la ELA sigue sin tramitación, sigue sin presupuesto y enfermos de ELA siguen falleciendo. Cada día en España, sin que nadie ponga remedio, con la excusa de que hay que mejorar la ley, no aprueban ningún presupuesto. Jordi Sabaté no puede moverse, no puede hablar, no puede comer, no puede beber y no puede respirar, pero en su red social Twitter X pone "amo la vida". Yo creo que es toda una propuesta, una declaración de intenciones. Para hacerle unas pocas preguntas, se las hemos tenido que pasar el día anterior para que un ordenador facilite esa respuesta. Pero es posible verle y es posible hablar con él. La cabeza la tiene perfectamente. Jordi Sabaté Pons, bienvenido. Gracias por atendernos. Un placer. Un placer estar en tu canal, Albert. Muchísimas gracias, amigo. Todos los partidos votando a favor, pero el gobierno PSOE y Sumar bloqueando 60 veces la tramitación de la ley. ¿Qué les dices a los políticos que no aprueban esas ayudas con la excusa de que hay que añadir una cuestión más año tras año porque el tiempo pasa? ¿Qué les dices? Desde que el 28 de febrero de 2020, Pedro Sánchez se comprometió conmigo públicamente que ayudaría a vivir a los enfermos de ELA y 4 años y medio después, la única ayuda pública que tenemos es la eutanasia y ninguna ayuda pública para vivir, con los cuidados enfermeros que necesitamos para nuestro soporte vital. La verdad, que ya no sé qué decirles. En los 3 años que la ley ELA está en el Congreso, se han presentado 5 proposiciones de ley ELA, y excepto la de Vox, que el gobierno la rechazó, las otras 4 fueron votadas a favor por unanimidad, pero el gobierno de España lleva bloqueando la tramitación de la ley ELA 60 veces en 3 años. Lo que les diría es que en España, cada 8 horas, hay un nuevo diagnóstico de ELA. Y que les puede tocar esta macabra lotería a los que les encanta bloquear ayudas para poder elegir vivir, o a sus seres queridos, ya que la ELA puede tenerla cualquier persona
independientemente de la edad, género, estilo de vida y estatus social. Así que no jueguen con fuego, que algún día alguno de sus hijos quizá necesitan esa ley, ELA, para vivir. ¿Por qué crees que lo hacen, Jordi? Esta pregunta se le hicieron el año pasado a Patxi López, portavoz del PSOE, en el Congreso, y aunque parezca un chiste de mal gusto, respondió que no sabía el porqué. Su respuesta fue humillante y vejatoria para la comunidad ELA. Si me preguntas a mí, el por qué creo, tengo dos hipótesis. La primera es porque no quieren ponerle la medalla a ningún adversario político, y mi segunda hipótesis es que no están a favor del derecho a vivir, ya que PSOE y Sumar fueron los únicos que en su texto ley no pusieron que cubrirían los cuidados enfermeros que necesitamos para vivir, y una ley sin contemplar los cuidados enfermeros no es una ley, ELA. Somos muchos los que estos días sabemos que se presenta el programa de Broncano, un programa de humor en televisión española. 28 millones de euros se han sacado para ese programa de la noche a la mañana. Además, se presentó el mismo día que el Congreso rechazaba de nuevo, por esa excusa de la tramitación, las ayudas a la ELA. Te pregunto, si te llama Broncano a su programa, ¿acudirías? Los enfermos de ELA ya estamos acostumbrados que se destinan millones de euros para todo, excepto para nosotros, y no vernos obligados a morir por no poder pagar nuestros cuidados enfermeros. Nosotros solo pedimos el 0,001% del presupuesto general del Estado, y con esa partida podrían salvar la vida de miles de seres humanos que viven en nuestro país, y por supuesto que acudiría al programa de Broncano. Yo, para dar visibilidad a la ELA, no cierro ninguna puerta. Lanza un mensaje, y es la última pregunta, a los ciudadanos de este país que quizá les falta entender vuestro problema, llegar a comprender cómo estáis. Señoras y señores, en la España del 2024, cada día mueren 3 personas enfermas de ELA sin tener la posibilidad de elegir vivir, ni alargar su esperanza de vida, por no tener dinero para pagar sus cuidados vitales. La ley ELA es una ley humana que no tiene color político, y lo que nos están haciendo es inhumano. Pido ayuda nacional e internacional de la sociedad civil y de la clase política. Simplemente pedimos poder tener el derecho más fundamental que tenemos las personas, que es el derecho a vivir. Es un gusto hablar contigo, Jordi. No será la única vez. Cuento contigo más veces en este programa y será un placer. La claridad con la que respondes es digna de que algunos la escuchen. Jordi Sabaté Pons, un placer y todo nuestro apoyo. Un placer estar en tu canal, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Seguro que recuerdan la destitución de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Se habló de un cambio de gobierno, de pequeños ajustes. Poco después supimos, gracias a la periodista Ketty Garat en The Objective, un medio nuevo que prácticamente fue la primera gran exclusiva que sacó, supimos que había algo más. Supimos que la ajetreada vida nocturna de Ábalos había llevado a Sánchez a sacarle de ese ministerio por consejo, entre otros, de Carmen Calvo. Hasta se dijo en esa información que Carmen Calvo le dijo a Sánchez: ¿cómo podemos
llevar al Congreso la abolición de la prostitución y tener lo que tenemos en el gobierno, ¿no? Cuando Ketty Garat publicó esa información, le pasó de todo. Miren, le llamaron desde el PSOE, dijeron que era un bulo, que no había verificado los datos, exigían rectificación y hubo hasta una queja al Colegio de la Prensa por mala praxis deontológica. Y luego llegaron los voceros, que les voy a contar, los que hacen lo que diga el gobierno, especialmente muchos de ellos, es curioso, en Mediaset, donde Ábalos se paseaba por los pasillos con Risto Mejide, con Joaquín Prat como uno más. Escuchen cosas que se dijeron esos días sobre esta información. Me da lo mismo que califiques a este programa, a mí o a todo el equipo, de basura. ¿Sabes por qué, Ketty Garat? Porque la basura tiene una característica que tú no tienes. La basura no miente. La basura no engaña. En Cuatro no se hace periodismo basura. Se hace periodismo que nos puede gustar más o menos a unos u a otros, pero no se hace periodismo basura. No fue el único. Mediaset, la mayoría de medios no creyeron los datos de The Objective. Hasta Pedro J. decía que Ketty Garat era un periodismo de investigación para evitar... Bueno, muy grave todo, muy desagradable. Y al final, hoy podemos demostrar aquella información que se publicó en noviembre de 2021. El mismo digital de Objective, la misma periodista Ketty Garat publica y muestra esta fotografía que los amigos que estáis en YouTube estáis viendo. Ahí se ve, una relación de pagos según viajes hechos por el exministro Ábalos al extranjero, ahora diputado, y cantidades. Ahí veis, 1.000, 1.500, 3.000 por 2 jornadas de viaje a Rabat, 3.000 cuando hay más de un día de acompañamiento al caballero, se paga más, ¿no? Y cuando es solo una jornada, 1.500. El titular de esta exclusiva que cierra un capítulo de periodismo vergonzoso en el que se miraron el ombligo, en el que los partidos miraron a otro lado. Ese capítulo termina hoy con este recibo que demuestra que la información de Ketty Garat era cierta. Ketty, bienvenida. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal, Albert? Encantada de saludarte y agradecida porque es verdad que durante estos 3 años hacer información relativa a José Luis Ábalos ha sido un capítulo desagradable, más que nada por la campaña de desprestigio que algunos han querido emprender contra mi medio de comunicación y contra mi persona después de 20 años de ejercicio profesional. Y los poquitos que nos habéis apoyado y que no nos habéis silenciado y que os habéis hecho eco de nuestras informaciones, que creo que ya quedan pocas dudas de hasta qué punto no solo eran verídicas, sino que eran verdad, que es lo más importante, y el objetivo final del periodismo, pues yo creo que no soy cursi al decir que os llevamos aquí dentro, porque han sido tan pocos los que nos han apoyado, que la verdad es que dice mucho y muy mal del estado del periodismo actual. Pero bueno, creo que la verdad siempre aflora, la verdad sale a la luz, y eso es lo que hemos venido demostrando y haciendo y diciendo en los últimos meses, porque es verdad que esta no es la primera información, es verdad también que esta información es dinamita, que es un salto cualitativo brutal, pero es verdad que en los últimos meses hemos ido publicando facturas que cruzaban las secretarias del ministerio de José Luis Ábalos con Koldo García Izaguirre, el asesor personal del ministro, facturas de viajes al extranjero, de viajes nacionales, internacionales. Hablábamos de Moscú, hablábamos de Abu Dhabi, hablábamos de Estrasburgo, hablábamos de actos de partido y de gobierno en los que a los que acudía esta señorita, esta joven estudiante de odontología de 29 años, no sabíamos en calidad de qué. Y yo creo que esto es el salto cualitativo, que es la parte de la información que faltaba, claro. La parte económica
que se exigía a cambio de acompañarle a esos viajes. Claro, aquí uno empieza a mirar atrás y dice, es decir, que Pedro Sánchez destituyó por utilizar los servicios que todos ustedes imaginan al ministro, pero jamás dijo nada, ni le sacó del partido, ni le quitó de diputado, y hasta el día de hoy, bueno, si no es por el caso Koldo, ahí seguiría a su lado, ¿no? Bueno, creo que ahí sí que hay matices, porque es verdad que hay una parte que se ha silenciado y, de hecho, antes cuando decías el Partido Socialista rectificó, no, el Partido Socialista no rectificó en ningún momento estas informaciones. Porque era el propio Partido Socialista. Decía que te exigió a ti que rectificaras en un documento. Sí, pero ellos nunca rectificaron. Te exigían a ti rectificación porque defendían que era mentira lo que tú publicabas. No, el Partido Socialista no, lo hacía la gente del entorno de Ábalos. La gente del entorno de Ábalos. Pero no del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque la información sale del Partido Socialista y del gobierno. La información sale de los compañeros. Sabían que era verdad. Siempre defendimos y siempre publicamos la información acreditada y sustentada sobre la base de más de una decena y casi una veintena, podríamos decir, de fuentes de máxima solvencia del círculo más cercano del presidente del gobierno, en Moncloa y en Ferraz. Por eso nadie salió a desmentirnos. Ahora bien, pero la pregunta es por qué Sánchez lo ha mantenido hasta hoy. Es decir, ¿qué información tiene Ábalos que sabe de Sánchez o de su entorno como para que no le pongan, como hicieron con Tito Berni por el mismo motivo, de patitas en la calle? Tiene toda la información, La clave es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si Ábalos hacía este tipo de cosas, llevar a personas ajenas a la delegación del ministerio a actos oficiales, tanto del ministerio como del partido, no solo implica a José Luis Ábalos, implica a un amplio número de funcionarios y de trabajadores de Ferraz que eran conscientes, que veían a esta señorita en esos viajes oficiales, que recibían determinados pagos y determinadas facturas, que incluso abonaban esas determinadas facturas y nada decían sabiendo que era un comportamiento cuanto menos poco ético. Con lo cual ha habido muchas partes que han callado. De hecho, oye, no en vano, el gerente del Partido Socialista, esto es algo que también contamos en esa cascada de informaciones, era una persona que alertó de la situación, que llegó a advertir a Santos Cerdán, a decirle, José se está pasando con los gastos, y que hoy está colocado como presidente de una importante empresa pública con un salario bastante elevado. Con lo cual, todo encaja y todo cuadra. ¿Qué sabe Ábalos? Todo, igual que Sánchez sabe todo de Ábalos. Por ejemplo, nosotros publicamos una información recientemente, hace pocos meses, en relación a lo que ocurrió con el caso Delsi. En el caso Delsi sabemos que Ábalos cursó una invitación formal por escrito a Delsi Rodríguez como secretario de organización del Partido Socialista. Le invitó a Madrid, le invitó a venir a España. Es decir, las 7 versiones que dio Ábalos, en la cual cada una, la siguiente, contradecía a la anterior, eran todas falsas, eran todas mentira, porque no se encontró el gobierno con un incidente diplomático en Barajas que tenía que resolver de madrugada, porque de repente avisan en aduanas que viene una persona que está vetada a su entrada en la Unión Europea, sino que es Ábalos el que le invita. Le invita como secretario de organización. ¿Por qué? El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, no sabía que el secretario de organización estaba invitando a instancias de Víctor González de Aldama a Delsi Rodríguez a España. Y ya no solo por qué, ¿para qué? ¿Para qué venía a España? Bueno, todas esas claves las tiene José Luis Ábalos. Sigamos ese argumento. Es decir, es evidente. Sánchez le dice a Ábalos que venga Delsi a Madrid y que vaya con cuidado porque no puede pisar suelo europeo, es ilegal. Bien. Iba Víctor de Aldama, el conseguidor de Globalia, y debía a Air Europa 200 millones. Y bajan un montón de maletas y supuestamente hay pagos. Aquí la pregunta es, ¿qué gana Sánchez? Es decir, ¿quién se lleva aquí la comisión y cómo podemos demostrar que es así? Porque esa sería el gran secreto que Ábalos tendría de Sánchez, por el cual nunca le puede echar. Yo puedo llegar en ese tema a donde puedo llegar, que es hasta lo que he publicado hasta la fecha, Albert. Pero igual que puedo afirmar con rotundidad que Pedro Sánchez lo sabe todo, en relación a ese incidente,
no a todo lo demás, porque creo que Sánchez sí sabía una parte en relación, por ejemplo, a estas chicas que acompañaban a su secretario de organización a determinados viajes, que sabía también algo relativo a las malas compañías que tenía José Luis Ábalos, en referencia, por ejemplo, a Víctor de Aldama, al cabecilla de la trama Coldo, a Koldo García Izaguirre, a Joseba García Izaguirre, a determinados empresarios y constructores que rodeaban permanentemente al ministro de Transportes, igual que puedo afirmar que sabía algo en ese tema, pero no lo sabía todo. Sí que afirmo con rotundidad que Sánchez lo sabe todo del Seagate y también lo sabe José Luis Ábalos, y que esa es su manta de la que tirar. Yo creo que es la manta en la que más daño le puede hacer a Pedro Sánchez. En todo lo demás, yo creo que José Luis Ábalos ha cavado su propia tumba y es dueño de su propio destino. Y lo veremos en los próximos meses, que parece que el estrecho cerco judicial se va achicando y que verá a la luz algún tipo de investigación sobre su persona. Pero en el caso del Seagate, yo creo que esa es la piedra de toque que podría afectar al presidente del gobierno. Y por eso yo creo que se le mantuvo, por ejemplo, después de ser destituido en esa crisis de gobierno del 10 de julio de 2021, se le mantuvo al frente de la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, para mi sorpresa, que en ese momento no entendía la jugada porque era más profunda. Nosotros ya sabíamos en esas fechas, por ejemplo, de la existencia de Ignacio Palomo, del ginecólogo que le acompañaba a esos viajes en Guinea Ecuatorial o en República Dominicana, y de Víctor Gonzalo de Aldama, que era el presidente entonces del Club de Zamora y que era amigo personal de José Luis Ábalos y de Koldo García Izaguirre. Las piezas del puzzle poco a poco se van encajando. Y creo que hay que tener confianza en el buen periodismo, que acaba alumbrando o permitiendo que se alumbre, unos por acción, otros por publicitar precisamente la acción de otros que hacen ese buen periodismo, y cada palo ahí merece el reconocimiento de aguantar su propia vela. Otra cosa son los que prefieren mirar para otro lado y hacer como que no ha pasado nada. Ya, sí, bueno, que son la mayoría. Oye, los 1.500 euros que cobraba Jessica al día, cada día, por acompañar a Ábalos, ¿quién los pagaba? ¿Ábalos, el partido o era dinero público? Esa es la pregunta que me han hecho hoy muchos miembros del Partido Socialista y del Gobierno con los que he ido hablando a medida que salía la información. Y yo esa pregunta no la voy a responder. Creo que se va a ir respondiendo sola en los próximos meses y en las próximas semanas. Yo sí conté en su día, y me ratifico en esas informaciones, que los 3 sobres de Koldo hoy cobran más sentido. El sobre relativo a los gastos del ministerio, el sobre relativo a los gastos del partido y el sobre relativo a los gastos de José, del ministro. ¿Por qué cobran más sentido? Porque lo que nos dijeron en su día es que esos sobres que estaban llenos de billetes de 500 euros, cuya procedencia era desconocida y también dudosa, se utilizaban para pagar esas habitaciones de hotel, se utilizaban para pagar esos trayectos en AVE, en avión, en tren, en el medio que fuera, los pagaba Koldo y luego cursaba la devolución de esos gastos a través del partido y del gobierno, del ministerio y de Ferrat 70. ¿Esto qué significa? Que esa dudosa procedencia de billetes de 500 euros, que no sabemos de dónde vienen, pero con los que se pagaban esas estancias de hotel y esos trayectos de tren o de avión, las ha pagado el Partido Socialista y las ha pagado el gobierno. No tenemos constancia de momento, a través de facturas del Partido Socialista, existan esas facturas del partido. Sí sabemos por fuentes de acreditadísima solvencia que eso es lo que nos contaron en su día, que se han pagado a través de Ferrat. Ahora, sí tenemos constancia documental, y ahí están en las informaciones, en la de ahora y en las de las últimas semanas, que hay facturas que se tramitan a través del ministerio, del gabinete del ministro, de las secretarias del ministro, que se cruzan con Koldo García Izaguirre. Es decir, que no hay duda, porque está documentalmente probado, que por lo menos una parte de esas estancias en las que se quedaba Jessica R.G. se han pagado a través del ministerio. Veremos a ver qué es lo que nos deparan las siguientes informaciones, porque sí te puedo adelantar que hay más. No me cabe duda. Estás hablando y parece que normalizamos todo, Ketty. Es decir, tenemos a un ministro paseando con un exportero de prostíbulo con sobres de billetes de 500 pagando gastos. Tenemos
a un exministro, Ábalos, que en aquel momento, estando casado, nos importa poco su vida privada, pero estando casado no se escondía y se paseaba con esta chica 1.500 al día por restaurantes, por la calle, la llevaba a actos, la acompañaba en viajes. Es como si estuvieran seguros de que son impunes, que nadie les iba a pillar, ya no éticamente, legalmente. Esto huele muy mal y ellos no creían que esto sucediera nunca, lo que estamos contando hoy, ¿no? No sabes hasta qué punto se creían impunes y lo iremos viendo, y confío en que se pueda contar todo lo que ya sabemos y todo lo que ya tenemos, porque hay ingente documentación que tú sabes bien precisamente que muchas veces no se puede contar por derecho a la intimidad y derecho a los datos personales de las personas, pero que es un escándalo, que son escándalos, reiterados escándalos. A mí la verdad es que, sinceramente, ya no como periodista, que nuestro trabajo es contar las cosas independientemente de las hipotecas o de las presiones que se puedan tener, sino como ciudadana me sorprende sobremanera que desde hace 5 años se produjeran estos hechos, que durante 3 años se produjeran estos hechos y que aquí nadie dijera nada, nadie pusiera un pero, nadie frenara el comportamiento absolutamente impune del exministro hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y exsecretario de Organización del Partido Socialista, cuyo comportamiento era sorprendente y clamoroso, hasta el punto de que a esta mujer que la acompañaba en los viajes y que le exigía 1.500 euros al día de tarifa para acompañarle en esos viajes nacionales e internacionales, se le colocara en una empresa pública como es INECO, hoy presidida por el exjefe de gabinete de José Luis Ábalos, Sergio Vázquez Torrón, exsecretario general de Infraestructuras también en ese mismo ministerio. Es sorprendente como lo es también el hecho de que en esa misma empresa pública, INECO, trabajaba Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo García Izaguirre, el ex asesor del ministro, y que esa misma persona, apenas un mes después de ser contratado por INECO, Joseba García Izaguirre, tramita una dispensa laboral a esta mujer, a Jessica R.G., para acompañar al ministro como trabajadora de INECO a un viaje a Estrasburgo, a un acto oficial. Pero más sorprendente aún, si cabe, ya para rizar el rizo, es que esa dispensa era falsa. Porque según la pregunta que hemos hecho a través del portal de transparencia, lo que nos ha confirmado hoy el presidente de INECO, Sergio Vázquez Torrón, ex jefe de gabinete de José Luis Ábalos en el ministerio, es que esa mujer no fue contratada en INECO hasta 6 meses después de que se tramitara esa dispensa laboral. Con lo cual es todo tropical, que se suele decir ahora. Es de República Bananera, da mucha pena. Bueno, enhorabuena. Yo me alegro mucho por ti, Ketty. Sé lo mal que lo pasaste aquellos días, la presión que recibías. A mí me llegaba también gente que dudaba de ti. Me avergonzaba que no entendieran que 20 años de profesión han de servir para algo y que, pues eso, 3 años después has podido demostrar lo que en aquel momento dijiste. Espero que te den disculpas. Hay una larga lista de periodistas muy famosos, algunos que merecerían que te dieran una disculpa. Si ocurre, me lo cuentas, me informas. Por supuesto. Yo quiero transmitirte mi agradecimiento de verdad, Albert, porque creo que, lo que decía antes, han sido tan pocos los que nos habéis apoyado que se valora el doble o el triple. Pero efectivamente hubo muchos periodistas, y no solo periodistas, muy reconocidos que dijeron auténticas barbaridades sobre mi persona. Estas cosas normalmente se llevan por dentro, va en el salario, tenemos que asumirlas, pero es verdad que ha sido desagradable, cuanto menos, como tú bien decías, pero confiemos en el buen periodismo y sobre todo confiemos en la verdad. Yo nunca dudé de que al final la verdad, la contara yo o la contara otro, acabaría saliendo. Afortunadamente la he contado yo y puedo presumir de ello, pero estaré encantada de no silenciar y de publicitar a todo aquel compañero que dé información sobre este tema o sobre cualquier otro y que siga haciendo honor a esta preciosa profesión que es la nuestra y que se merece por lo menos que no tengamos hipotecas, que no tengamos renta y que contemos la verdad. Un beso fuerte y enhorabuena, Ketty Garat, de Objective. Un abrazo a Álvaro y a todo el equipo.
De tu parte, un abrazo a ti, querido. El gobierno quiere cerrar este canal. Estamos librando una dura batalla por la libertad de prensa y necesitamos más que nunca tu ayuda. Castellón Confidencial es de los pocos canales de información que no recibe ni un euro de dinero público en ninguna administración. Así conseguimos la independencia informativa que otros no tienen. Tu ayuda económica es imprescindible para mantener este espacio y hacer frente a las demandas judiciales que intentan ahogarnos económicamente. A través de PayPal, el Supergracias de YouTube, Bizum o por transferencia bancaria escribiendo al correo del programa, nos puedes ayudar. Nuestro correo es albercastillon7@gmail.com. Gracias por tu apoyo. Fíjense cómo hemos empezado este viernes con un enfermo de ELA que asegura que cada día fallecen 2 personas por esa enfermedad y que Sánchez le prometió ayudas hace 4 años. Para él no, para Broncano en 24 horas. Y con una entrevista a una periodista valiente, machacada por los medios habituales, los generales, que ha demostrado, bueno, pues que un señor ministro se lleva a su querida profesional, además, pagándole 1.500 euros en cada viaje, a viajes oficiales, come con ella, cena a cargo del Estado, poniéndole un puesto laboral a cargo del Estado. Tito Berni era más discreto, ¿no? Aunque hay una extraña relación entre prostitución, cocaína, PSOE, que a veces da mucho que pensar, porque ellos se erigen como inmaculados, como lejanos a todos los vicios, cuando resulta que son los que más los tienen. Ya ni se esconden, que eso es lo peor. Déjenme saludar a José Luis Rancaño, productor de cine y maravilloso personaje de la vida. Te he hecho faltar ayer, sobre todo, Rancaño, ayer mucho. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Ya te he escuchado esta mañana. No te ayer preocupes. Hablando de Almodóvar y tú no estabas. Prepárate hoy. Y hoy te doy mi opinión. Prepárate. Además, he recibido algún mensaje muy interesante de Almodóvar. Miguel Ángel Ordóñez, mi querido amigo, el hombre de Marbella y de la República Dominicana. ¿Cómo está Capcana? Bueno, ahí sigue, ahora algo alborotada porque, en fin, ya sabéis que han incautado 2 aviones de Maduro. Allí en Capcana se incautaron hace mucho tiempo alguna que otra propiedad que también era de Maduro, comprada con testaferros, que ahora esos testaferros se han peleado con Maduro y los ha metido en la cárcel allí en Caracas, ¿no? En Venezuela. ¿Tú crees que veremos eso alguna vez con altos cargos del PSOE y sus propiedades en República Dominicana o cuentas corrientes, que hay de todo ahí? No, en este caso lo que hay es una ley norteamericana que va por ellos y no deja que utilicen ni bancos norteamericanos, por ejemplo, para blanquear dinero. Entonces, cualquier dinero que pasa por allí o que es tocado por un ciudadano norteamericano, pues Estados Unidos se arroga la posibilidad de incautarlo todo, ¿no? Como ha pasado con muchísimos gerifaltes de Maduro, ¿no? Y Maduro está reclamado además no solo por ser un dictador, que desde hace mucho tiempo lo es, sino también por traficar con droga y con armas y dirigir cocaína específicamente a los Estados Unidos como un arma de desgaste contra el enemigo imperialista, ¿no? Ay, señores, bueno, volveremos a esa cuestión. Mensaje de Guillermo Hernández, escucha Rancaño. Trabajé en el rodaje de Madres Paralelas, en el rodaje que parte de él se hizo en Torremocha del Jarama. Y sí, Pedro Almodóvar vive como un rey gracias al dinero público que recibe. Deberíais haber visto los mejores caterings de los más exclusivos restaurantes de Alcobendas, drones de última generación, caravanas, me envía una foto que la veréis, para el señor Almodóvar que costaban 500 euros diarios su alquiler. Bueno, Madres Paralelas fue un fracaso absoluto de taquilla. No llegó a 2,5 millones, la anterior película había superado los 6. Se fue todo manipulación la película, sacando tumbas del franquismo, pero no
de las checas, lo que decís es completamente cierto. Gracias, Guillermo, por tu sinceridad. ¿Qué experiencia tienes con Almodóvar, Rancaño? Pues yo, ninguna. Más allá de un simple espectador de algunas de sus películas, porque no las he visto todas, no he tenido ninguna experiencia. Pero sí me gustaría hacerte una primera reflexión sobre lo que te escuché ayer y sobre su intervención en el Festival de Venecia. Déjame escucharla y recordarla a los oyentes. Perfecto. Esta película es exactamente lo opuesto a esos discursos. Los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Y yo quiero mandar un mensaje a todos esos niños sin acompañamiento, o sea, convertirlos ya en invasores, es algo tan delirante, tan profundamente estúpido. ¿Por qué? ¿Qué le dices? Bueno, lo primero es que para mí es un ejemplo claro de lo que yo llamo fariseísmo político. Es decir, es absolutamente obsceno al ver que en un entorno de absoluto lujo, de lujo además innecesario, de glamour, de vanidades, se trate un asunto de esta gravedad de una manera tan frívola y tan estúpida. El señor Almodóvar es un cineasta, pero no tiene por qué hacer reflexiones políticas inteligentes. De hecho, no las hace. Es decir, el problema de la inmigración, al ver, es un problema muy grave. Es un problema muy complejo que requiere de todo menos soluciones simplistas y populistas. Y sobre todo, ¿sabe lo que me molesta, Albert? Esa superioridad moral, ese intento de situarse por encima del resto de los ciudadanos que nos preocupamos por este problema, como si fuera el único al que le preocupa el hambre en el mundo, al que le preocupan los niños en el tercer mundo. No, nos preocupan a todos, Pedro Almodóvar, no solamente te preocupan a ti. Lo que pasa es que nosotros somos lo suficientemente sensatos para intentar hacer un análisis serio y no populista y simplista de este problema. Yo sentí vergüenza. Cada vez que escucho este tipo de declaraciones en este tipo de ambientes, me siento muy mal, Albert, me siento muy mal, porque además no aportan ninguna solución. Es decir, ¿pero tú qué crees, Pedro? ¿Que nosotros queremos tirar a los niños al mar Mediterráneo para que sean comida o pasto de los peces? ¿Pero tú piensas que la mitad de tus compatriotas son unos indeseables que no se apiadan de personas con dificultades económicas? No, es que el problema de la inmigración es un problema mucho más complejo y no solamente se trata de esto. En fin, Albert... Hay un momento, yo no entiendo, porque claro, él se pone a hablar de los que llegan en patera, pero él acaba de llegar con su traje rosa en góndola, rodeado de cámaras, con el dinero que costaba cualquiera de los actos o catering del festival, que es lógico, si es tan solidario, que donen ese dinero a los menores no acompañados. Es una manera de manipular, de retorcer la opinión, pero que funciona, ¿eh? 17 minutos de aplausos, Rancaño. Funciona. Bueno, eso es otro asunto. No solamente le dan los 17 minutos de aplausos a él, sino que se los dan a otros cineastas y también influyen otro tipo de razones. Aquí lo grave es hacer un análisis tan simple de la situación. Yeah. Mira, dice un amigo mío, Albert, que este tipo de gente, ¿sabes a los únicos emigrantes que han visto? A las señoras que le limpian las casas. Es decir, no han visto a ningún otro emigrante en su vida. Es decir, Pedro Almodóvar se tendría que dar una vuelta por el Ejido. Se tendría que dar una vuelta por cualquiera de los barrios de Marsella o de París, donde la población mayoritaria es inmigrante, para que vea cuál es la situación real. Porque los problemas no solamente los padecen los nacionales o originales del país, es que muchos inmigrantes decentes que quieren trabajar tienen serias dificultades porque este asunto no se trata de manera adecuada. Y por último, darte un dato, Albert, que ya se ha dado en este programa. El 90% de los MENAs que hay en España son varones mayores de 18 años y el 70% de ellos son de origen marroquí. Que yo sepa, en Marruecos no hay en estos momentos ninguna epidemia, ni ninguna guerra, ni ningún problema, ni hay necesidades económicas como en otras partes del mundo. Estamos en lo de siempre, Albert. Es propaganda sentimental y de la mala, además, Albert. Propaganda sentimental de la mala. A ver, están llegando a Canarias como si fuera Lampedusa y hay un vídeo de un canario
que se ha hecho viral porque ha decidido irse. Mientras llegan miles, él se va. Escuchen. Lo que nos hace de verdad canarios, y no son nuestras playas ni nuestro clima, es nuestra gente. Entonces, yo estoy viendo cómo este pueblo, ante tanta incertidumbre, no se muestra. Veo como el 6 de febrero fue la huelga de agricultores y no fue nadie. Pero en cambio, una semana más tarde, estaban los carnavales llenos. Y no lo entiendo. Carnaval, dices tú, ¿por qué? ¿Qué hay que celebrar? ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Que seamos los líderes en abandono de la educación de los jóvenes? ¿Que seamos líderes en personas desempleadas? ¿Que seamos líderes en falta de oportunidades? ¿Que seamos líderes en pobreza infantil? ¿En personas a riesgo de exclusión? ¿Eso es lo que quieres que seamos? ¿Que tengamos un clima del carajo, de puta madre y unas playas tremendas, pero la gente muriéndose de asco? ¿Eso es lo que quieres? Pues si eso es así, entonces yo no estaría orgulloso de ese canario. Yo creo que el pueblo canario ha sido valiente. Ahora no sé si diría lo mismo. Entonces, a mí me gustaría luchar, pero luchar con un pueblo que quiere lo mejor para sí. Y esta pasividad me está diciendo todo lo contrario. Entonces, siempre este hombre ha decidido marcharse de Canarias. Yo estoy recibiendo muchos mensajes en este mismo sentido. Como ejemplo de ellos, este oyente. No me solidarizo con el pueblo canario. Ellos han votado libremente y democráticamente estas políticas del Partido Socialista que están llevando a esta deriva en inmigración. Así que aunque suene duro de decirlo, ellos tienen total responsabilidad, los votantes canarios. Bueno, yo no sería tan duro, Ordóñez. Para empezar, dejaron de votar al PSOE y ganó el PP. Aquí quien ha cambiado de chaqueta es Coalición Canaria, que siempre ha sido el apoyo y ahora parece Podemos, está un poco desconocida. Los pueblos son una cosa, los gobernantes otra. Ellos, yo creo, sí han reaccionado, quizá no lo suficiente en la calle, como decía el amigo que se va. ¿Cómo lo ves? Sí, pero eso es un sentimiento que podremos, independientemente de que Canarias es una región muy maltratada por España en general, porque bueno, tiene problemas por su propia insularidad, ese sentimiento de apatía o lo que llamaba Miguel Unamuno voluntad se podría extender al resto de los ciudadanos españoles. Aquí están pasando desde hace muchísimo tiempo cosas muy gordas, y no estamos en la calle, no estamos, en fin, moviéndonos cuando nos están tocando el bolsillo y lo que no es el bolsillo, ¿no? En fin, es algo inexplicable, pero está pasando a nivel general, porque al final uno se concentra en sobrevivir y pasa de políticos y de política, ¿no? Y al final caemos en ese juego, en esa trampa que nos está haciendo Pedro Sánchez de creer que todos los políticos son iguales y que cómo vamos a votar a alguien que no sea Pedro Sánchez. Para eso mejor no votamos y ya está, ¿no? Lo están haciendo de una manera perfecta. Están desmovilizando a los contrarios y fanatizando a los propios, ¿no? Desgraciadamente eso pasa en Canarias y en el resto de regiones autónomas. Sí, hay desmotivación por muchas partes. Y luego hay algo, a mí me enerva, y es que nos tomen por imbéciles, pero mucho. Es decir, este gobierno dice barbaridades, las dice desde el púlpito, desde el Consejo de Ministros, de la portavocía en Moncloa, el propio Sánchez, y cree que nos las creemos, o es que a lo mejor se las creen. Lo del Lamborghini, por ejemplo, vamos, esto es para tomarnos de tontos para arriba. Vuelvan a escucharlo. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Hay quien me dice una maldad, y ahora os doy palabra, una maldad, y creo que aciertan, que me llega de alguien bien informado. Dice, ¿sabes por qué ha soltado Sánchez esto? Más vehículos eléctricos, sobre todo fabricados en España, porque el rey se acaba de comprar para su flota privada un coche eléctrico japonés. Y así le da un bofetón a Felipe VI, cosa que le encanta a Sánchez.
Y seguramente tiene razón, se lo ha comprado hace nada, unas semanas. A ver, Rancaño, tú que conduces Lamborghini, eres el único de aquí que los ha visto siquiera, el resto ni los solemos. ¿Esto aún funciona? ¿Esto aún funciona? ¿Esto tan burdo, tan cutre, este populismo de Pablo Iglesias, de Torrente, eso aún funciona? Yo, Albert, creo realmente que estamos en una situación de emergencia nacional, no solamente España, yo diría que hay una situación de emergencia en toda Europa. Es decir, hay una especie de tendencia a parecernos al modelo bolivariano. Yo diría que en España más al modelo kirchnerista, pero a ese tipo de modelos políticos. Perdón, ¿dices lo de kirchnerista por la presencia de profesionales del sexo en todo esto? ¿O qué? No, digo porque es la táctica que practica el gobierno español, es decir, compra de periodistas, intervención de las instituciones, premio a los amigos, hasta que llega un momento en que la situación es realmente insoportable, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que realmente piensan que somos idiotas. Piensan que hay una parte importante de la población que es idiota y que ese tipo de mensajes puede calar en ellos. Que, como bien has dicho, Albert, son mensajes tremendamente populistas, porque habla de Lamborghinis el que utiliza el Funko para ir al lavabo. Es decir, si la gente le tienes que explicar, oye, mira, un viaje de este señor en Falcon vale lo que vale un Lamborghini. Es decir, hay otros primeros ministros de Europa que se pagan sus viajes en aviones, ni siquiera van en clase business, van en clase turistas a sus destinos de vacaciones. Es puro populismo, pero sí que lo pienso, Albert, pienso que creen que somos estúpidos. Bueno, un ejemplo más. Y ahora, Miguel Ángel, te pido opinión. Hace poco, para justificar lo injustificable, que es que le demos la llave de la caja a Cataluña a cambio de 7 votos, que es lo que ha hecho para gobernar, y se le den todos los impuestos a Cataluña, salió toda la artillería, incluida Pilar Alegría, hablando del ejemplo de Cuenca, Soria y Teruel. Allí, como es España vaciada, tienen una pequeña ventaja que se valora en 28 millones. Lo de Cataluña son 15.000. La diferencia es abismal. Bien, en las últimas horas han venido a la puerta del Congreso la gente de Soria, de Teruel, de Cuenca, de diferentes grupos libres y no comprometidos a decir la verdad de las cuentas. Escúchenles. Cataluña recibirá en un año lo que las 3 provincias tardarían en recibir 1000 años. Miserable, de ruin, el intentar jugar con el mendrugo que se les da a los pobres para intentar justificar la comida opípara que se le va a dar a los ricos. Mentira malintencionada, miente Pilar Alegría cuando hace esta comparación, miente y insulta Esther Peña. Bueno, y el PP ha sacado un vídeo gracioso, me da un miedo, porque el último que sacaron hace un año era, ¿se acuerdan? Borja Semper en la playa con arena y una sombrilla. Aquello aún no duermo desde entonces, pero vamos a intentar verlo. Va sobre esta cuestión, sale Pilar Alegría, Patxi López, lo vemos. Yo quiero recordar que la primera ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país, la tienen Teruel, Cuenca y Soria. Pues no. Y nadie puso el grito en el cielo. Te decía que no es comparable. Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara. Pues no. Porque estamos hablando de financiación autonómica. Tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Soria, perdón. Cuenca, Teruel y Soria. No es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica. Discúlpenme. Pero no me digan que no es delirante. A ver, Ordóñez, el caso es tan grave que no sé si hay para hacer bromitas. Tengo dudas, ¿cómo lo ves? Sí, aquí lo más grave no es ni siquiera que los independentistas catalanes pidan eso y la luna. El problema es que haya alguien dispuesto a darles la luna y algo más allá, ¿no? Volviendo, yo coincido plenamente con lo que decía José Luis Rancaño, ¿no? Pero hablando de clase turista, en agosto, y te doy una primicia, García Page ha estado en Grecia disfrutando de un crucero
pero te digo, viajó en clase turista y allí en ese crucero que habitualmente estaba siempre plagado de griegos y de ciudadanos extranjeros, había algún que otro español, muy poquitos, ¿no? Y vieron cómo el hombre se comportó con una frugalidad absoluta, disfrutaba de las vacaciones a las que tiene derecho, evidentemente, pero en condiciones pues como las haría cualquier español de clase media, media-baja, ¿no? Que era precisamente el grupo de estos españoles con los que coincidió García Paje, ¿no? En fin. O sea, ningún privilegio. Efectivamente, es un hombre que va por la vida pues de una manera muy normal, ¿no? No como esta gente que se creen que han sido... Sí, no como Sánchez en Andorra, que parecía Pujol 2, sí. Claro, por ejemplo. Pero estos mensajes que ellos lanzan sí que tienen su público y sí que los convencen. Fijaos en que esta sociedad cada vez está más precarizada, ¿no? Ya no solo los salarios, que seguimos cobrando, quien tiene la suerte de cobrar algo, es lo mismo que hace 20 años, o incluso nos podemos remontar a la época en que nos pagaban con pesetas y el equivalente es más o menos lo mismo, ¿no? Fijaos que hay muchos jóvenes que están contentos únicamente con tener un dinerito para el Netflix, o que de pronto se conforma con, por ejemplo, aspirar a tener un patín eléctrico con el que desplazarse a los sitios, ¿no? No lo hacen porque sean verdes, porque de pronto se hayan convertido al ecologismo ni nada de eso, lo hacen porque no tienen más remedio. Y lo peor de todo es que están acomodados a esa situación, viviendo en pisos de habitaciones compartidas, carísimas y demás, porque no tienen otra cosa. Y en ellos sí que cala este mensaje de los Lamborghini. De todas formas, Albert, si me permites, yo me voy a recomendar directamente al Partido Popular para que me contraten a mí y a mi equipo a llevar sus campañas de promoción y publicidad. Eso no me cabe duda. Son malos de necesidad. Con avaricia. Yo creo que los ciudadanos de Teruel, Cuenca y Soria lo que deberían de hacer es prohibir el paso a todos estos socialistas y a todas estas personas que han estado hablando de la financiación singular. A mí me gustaría decirle a nuestros oyentes lo que significa de verdad el acuerdo que ha firmado el gobierno con el Partido Socialista catalán y con los independentistas catalanas. Es la independencia de facto, pero mejor. Es decir, es un acuerdo, los conciertos son mejores que las propias independencias fiscales. ¿Por qué? Porque te quedas con todos los impuestos, haces lo que te da la gana con ellos, pero los gastos importantes los siguen soportando el resto de tus compatriotas. Es la mejor de las situaciones. Es decir, para llegar a ese extremo, yo prefiero que se vayan y que se hagan cargo de todo. Es decir, el problema, Albert, es que hay muchos catalanes como tú que no se quieren ir. Por tanto, nuestra obligación es defenderlos. Pero lo que significa ese puñetero concierto es la independencia de facto. No es otra cosa. Totalmente. Y prepárense porque si no les echamos por las buenas o por las urnas, ¿verdad? Pues lo que viene ahora es el referéndum. No les quepa duda. Y la siguiente cabeza que caerá, hay quien dice que se lo ha buscado, la del rey. Tampoco les quepa duda. Todo eso es un plan prefijado. Bueno, hay muchas llamadas, hay mensajes. Me dan un minuto. Seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Aquí estamos en marcha. Hay un buzón, un audio de WhatsApp, que me dicen que lo digo mal. Audio de WhatsApp del programa. Es el que están viendo en pantalla. 649-532-435. En ese audio de WhatsApp, si nos dejan su voz, lo agradecemos. Si quieren grabar un vídeo y nos lo envían, mejor aún. Por ejemplo, Melissa me tira de las orejas y tiene razón. La escuchamos.
Buenos días. Estáis hablando de la paguita y dentro de los que dependemos del Estado estáis metiendo a los pensionistas. Los pensionistas no somos paguita. Hemos pagado durante toda nuestra vida y nos lo hemos ganado. Y además votamos a quien nos da la gana. Si hubiéramos metido nuestro dinero en otro sitio que no fuera el Estado, estaríamos ganando mucho más dinero. ¿No lo metáis junto? Tienes toda la razón, Melissa. No podemos y no era nuestra intención meter... decíamos que más del 51% de españoles, cosa que no había ocurrido jamás, dependen del Estado. Pero hay gente como tú que lo ha pagado eso toda la vida con la seguridad social, ¿verdad? Y hay gente que, eso sí, otros que no, como los 800 asesores que dependen del Estado por ser del Partido Socialista, no trabajan y están colocados a dedo. O lo que me cuenta User, dice, usted sabe lo que es tener 54 años y que todas las empresas te den la espalda, gente viniendo de fuera y que le den un hotel, una habitación, una paga superior a la mía, gastos pagados, es muy frustrante. Y con la seguridad de que ellos tendrán empleo porque son jóvenes y con salarios que yo no podría aceptar porque me fríen a impuestos. Y luego Alfonso J. Paredes, a quien le mando un fuerte abrazo, me cuenta, he trabajado en la sanidad 29 años y además lo he hecho contra mi salud. Hoy tengo una discapacidad de enfermedad común por ello, del 67%. Al principio era una hernia pequeña, discal, sencilla operación. Me operó un supuesto neurocirujano extranjero. La operación se complicó, no lo hizo bien. Luego otro cirujano español intentó arreglar el desaguisado, pero debió haber implantado una prótesis que no hizo y sufro ahora una radiculopatía crónica con intensos dolores. Hoy sí, yo recibo una paguita, pero que nunca busqué. No estigmaticen a nadie por recibirla, y tienes razón. Distingamos, por favor, lo que a quien nos referíamos es a la gente subvencionada a dedo de forma abusiva. Y son muchos. Por ejemplo, una ONG que en este programa hemos descubierto ha recibido en 2 meses 7 millones de euros por llevar magrebíes norteafricanos, la mayoría de Canarias, a Madrid. 7 millones en 2 meses. Lo contaba aquí Rubén Pulido. Si acudimos a muchas entidades en las Islas Canarias, veremos cómo no han parado de abrir centros de acogida, porque por cada plaza están recibiendo una subvención económica del Estado. Accent, por ejemplo, que es la que se está encargando de la mayoría de los vuelos que son fletados desde Canarias a la península, entre enero y febrero, solo entre enero y febrero, recibió casi 7 millones de euros para organizar y para operar todos estos desplazamientos en avión desde Canarias hacia la península, al margen de lo que puedan haber percibido las aerolíneas. Pero estamos hablando de que en solo 2 meses, 7 millones de euros para atender a desplazados desde Canarias a la península. Entonces, obviamente, ellos no van a querer acabar bajo ningún concepto con este problema. Cuando dicen muchos, esto no es una paguita, claro que es una paguita. A ver, Miguel Ángel Ordóñez, José Luis Rancaño, 7 millones en 2 meses, una ONG, el negocio de la inmigración. Aquí hay mucha gente que no quiere que acabe nunca, ¿no, Miguel Ángel? Claro, que dure, esto es una fiesta, que dure cuanto más mejor, ¿no? Porque, en fin, ahora se ha convertido en un negocio. Antes hemos podido escuchar a Jordi Sabaté, ¿no? A mí me da una pena tremenda el gran drama que sufren los enfermos del ELA, ¿no? Si nos hiciéramos a la idea de que hay 100 menas más que atender, se cubrirían todas las necesidades de los enfermos de ELA, de los dependientes de ELA. El viaje que hizo Sánchez a Mauritania a finales de agosto, solo en ese país, luego fue a Senegal, etcétera, solo en Mauritania, además de prometer trabajo, dio 200 millones de euros. 200 millones es exactamente el presupuesto total de la ley ELA en un año. En un año. Y mueren 2 enfermos de ELA cada día. Se lo damos a Mauritania, a Broncano,
estos 7 millones de esta ONG que nos decía Pulido y los enfermos fallecen. Parece, Rancaño, que es como si esperaran que se fueran, ¿no? Que murieran. Deja un poco de tiempo y no tendremos que pagar tanto. Es muy cruel lo que digo, pero parece que sea así. Y además ante situaciones completamente trágicas. Mira, este problema de la inmigración que a mí cada día me recuerda más a las rutas esclavistas del siglo XVIII, del siglo XIX, porque es lo que es un negocio son los nuevos esclavistas del siglo XXI. El otro día, escuchando la intervención de Rubén, describía perfectamente las rutas, las mafias que intervienen, los intereses cruzados de las ONGs con las mafias. Es decir, es una auténtica vergüenza. Y mientras tanto, todo esto con el dinero que nos roban a través de los impuestos. No me canso de decirlo. Dice el profesor Anchón Bastos que el Estado, en esencia, es un grupo de bandidos organizados para robarnos el dinero. Y yo lo quiero decir aquí delante de tu audiencia en alto otra vez. Es decir, el Estado no somos todos. El Estado ahora son estos tipos. Estos tipos que hacen estas cosas. Es decir, 7 millones para acá. Te escuché hace poco, Albert, que habían dado 100 millones de euros de fondos Next Generation a una empresa que apenas factura, que se dedica a los chips y que acaban de colocar a la mujer de 111 millones de euros. Pero ¿cómo se puede dar una empresa sin facturación? Y al mes siguiente, ¿cómo se puede dar una subvención de 111 millones? Es real. Debería estar prohibido. Es decir, debería estar prohibido dar ese tipo de subvenciones. No solo eso, es que lo grave es que al mes siguiente en esa empresa contratan, la empresa se llama OpenShift and Software Technologies. Al mes siguiente contratan a la mujer del ministro Álvarez. Qué casualidad. 111 millones. Y ¿sabes lo peor? Que no pasa nada, que no se investiga. Es algo tremendo. Y para es un estado fallido. Sí, la Fiscalía no existe, la intervención general del Estado no existe, los funcionarios decentes de carrera no levantan la voz. La prensa está bajo la pauta, la mitad de la prensa comprada. Algunos como tú y como tus seguidores desde la trinchera, pero claro, desde la trinchera, que ya sabes que en la trinchera se sobrevive mal, llegando a fin de mes con dificultad. Es un estado completamente fallido. Y luego se sorprenden que en Alemania el 40% de la población alemana en algunas provincias hayan votado a la extrema derecha. Es de verdad, yo no salgo de mi asombro déjame escuchar a More. More, ayer saben que el rey inauguró el año judicial, estaba ahí el fiscal general que va a ser imputado, o sea, aquí vamos a tener imputado a medio gobierno en cuestión de meses. Y dice una reflexión interesante. More, adelante. Hoy estoy viendo cómo el rey preside el acto solemne de apertura del año judicial. Lo primero, me da vergüenza de que el rey vaya a presidir un acto que ya no es honorable. Y hoy por hoy los jueces del alto tribunal no tienen nada que dar al pueblo para llamarles honorables. Y bueno, ya lo del rey pues no voy a hablar nada, ya lo del rey no voy a dar porque creo que ya no existe el rey. Más, tengo iVox, me dice un amigo: vivo en Suiza, trabajo de gruista en la construcción, cobro por hora 48 francos suizos, esos son 51 euros por hora, yo eso no lo he cobrado en mi vida, vamos, ni en televisión, no crean que pagan muy bien ahí. Así precio de abogado. En la puerta de mi casa hay un carro con flores y plantas y una cajita de metal, la gente coge lo que necesita y deja el dinero. Que no llevas dinero, pones tu dirección y te envían la factura a casa y lo pagas cuando puedas. Dices, otra cultura. Felicidades por el subidón de suscriptores. Últimamente tenemos tantos seguidores en Suiza que estoy por irme a hacer el programa desde allí el día que pueda pagar el alquiler, que es caro también. Más, Juan desde Gerona. No tiene la culpa el que manda, sino los que lo apoyan. El que manda no sería nadie sin el que lo apoyan. Han habido elecciones en este país y en cambio le han votado a este hombre y a lo suyo, sabiendo lo que hay. Y llego a la conclusión
de que lo que hay es mucho odio en este país. La guerra civil no se ha acabado. El odio que hay es lo que alimenta a toda esta trupe de gentuza. Carmen tiene una hija en Londres. Tenemos muchos amigos que desde que hablamos de los casi 500.000 de jóvenes que se van cada año de España, o sea, 1.100 al día, a buscarse la vida. Aquí importamos mauritanos y se van nuestros hijos. Pues entre ellos la hija de Carmen. Escuchamos. Yo tengo una hija que ya ahora cumple 28 años. Ya va a hacer 6 años. En febrero hace 6 años que ya se marchó. Ella está en Inglaterra. Estuvo en Inglaterra, ha estado en Alemania. Es analista financiera. Pero a mí me gustaría que volviera. Pero nada, ¿qué le vamos a hacer? No veo que haya posibilidad. Como ella me dice, ¿cómo me voy a ir para allá a ganar menos de 1.000 euros si aquí gano lo que gano? Miren, uno de mis mejores amigos tiene a la hija en Londres y al hijo en Suiza. Y es duro, pero lo que están haciendo con ellos ahí no lo podrían hacer aquí. Es bueno salir, Miguel Ángel, no es malo. Pero no por necesidad, no porque tu país te cierre todas las puertas, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? Que, por ejemplo, médicos, enfermeras, analistas financieros tienen que emigrar para ganarse el pan. Sin embargo, aquí los hospitales se quejan de que falta personal. No, el otro día un oyente decía, ¿por qué me voy a mi hospital y está lleno de extranjeros y nuestros médicos y enfermeros se han de ir a Londres? Pero, sobre todo, los centros privados. Tú vas a los centros privados y quien te atiende es extranjero, ¿no? Gente que puede estar muy bien preparada, ¿no? De países hispanoamericanos, la mayoría de ellos. Pero ¿por qué los contratan a ellos? Porque les sale mucho más barato, les pagan muchísimo menos, ¿eh? Una más. Ahora voy contigo, Rancaño. Horacio, es autónomo. Os habla un autónomo que a partir del día 30 de este mes cierra la actividad. Va a dejar, me voy a dar de baja de autónomo porque esto es insoportable. Esto va a peor y mi situación ya es insostenible. Y para colmo, me he llevado 7 años de autónomo y es que no me corresponde ni derechos, ni ayuda, ni paro, ni nada, vamos. Esto es, como he dicho yo siempre, un país de torrente. Esto es un país de torrente. Rancaño, da pena escuchar. ¿Sabes? Sí, claro que da pena. ¿Sabes los que nunca se marchan, Albert? No se marchan los politicuchos, no se marchan los sindicalistas, no se marchan los enchufados de las ONGs, no se marchan los de los chiringuitos, no se marcha toda esta panda despreciable que están, permíteme la expresión, jodiendo el país. Llevan años jodiendo el país. Mira, nosotros hicimos un gran esfuerzo en el 78 cuando trajimos la democracia. Yo creo que hubo un esfuerzo social importante para olvidar, para que los españoles se pudieran reencontrar de nuevo, para que de una manera conjunta pudiéramos crecer y hacer un país fuerte donde mereciera la pena vivir. Y estos desgraciados llevan años destrozando todas esas ilusiones. Hablan de los autónomos. Yo soy autónomo y a veces, Albert, tengo la sensación de que soy un liberto, como en la antigua Roma. Es decir, que estoy en el grado inmediatamente superior al de la esclavitud, pero en ese grado. Es decir, que tengo que trabajar prácticamente 17, 18, 20 horas diarias para poder sobrevivir y mantener la situación actual. No sé si nos merecemos a estos miserables que tenemos en la política, pero tenemos que hacer algo, Albert. La situación no puede continuar igual. Ángel Rodríguez dice que por qué no nos unimos los periodistas libres. Dice Alfonso Rojo, Carlos Cuesta, Cárdenas, tú, tertulianos. Tenéis una legión de seguidores, luchadores y amantes de su país. Tenéis una fuerza imparable. No un partido político, haced un movimiento unido para manifestaciones, acciones de protesta. Dice algo así como movimiento para la liberación. Esto no va a convertirse en Venezuela aunque nos cueste la vida. Tienes ganado, y dice una frase al final que merece la pena trabajar aquí para ustedes. Dice, Albert, tienes ganado un hueco en el corazón de miles y miles de españoles. No cambies, qué bonito, por favor. A lo mejor sí, A lo mejor
En lugar de esperar que el PP monte algo, que se una Vox con PP al vice, a lo mejor hay que salir la sociedad civil en una consigna común y de los medios libres, con cada uno su idea, pero que tenemos un frente común, que es el amor al país y el odio a este gobierno. Con esos dos componentes podríamos hacer algo. Yo lo lanzo ahí. Si alguien está dispuesto a echar una mano, yo soy el primero que, además, por mi carácter, yo uno esfuerzos, yo uno gente de diferentes ideologías. Me gusta hacer eso. Y me encantaría poder unirme con el resto de compañeros y organizar algún tipo de movimiento. Lanzo ahí la propuesta, y si algún compañero dice yo te tiendo la mano, tienen mi móvil y que me llamen, a ver si lo conseguimos. Venga, más. Antonio, sobre Vinicius, esto es tema polémico. ¿España es racista o no lo es? Escuchamos. A mí me gustaría que alguien le preguntara a Vinicius qué opina de la situación en Sudáfrica, donde los negros matan a los blancos sencillamente por ser blancos. ¿Sí? A ver qué opina este hombre del racismo, que ahí no lo veo hablar mucho. Y tira de racista a un país que le procura una vida que nunca había soñado. Este es un desagradecido. Lo que se merece es irse de España. Miguel Ángel, sí, ¿es racista España? No, España no es racista en general. Lo que pasa es que si luego vamos a lo particular, pues sí que nos gusta mucho el frentismo, el meternos con el que tenemos enfrente, y siempre nos vamos a fijar en el rasgo distintivo, ¿no? Eso nos ha pasado a todos en el colegio. Sí, pero ¿no? eso es humano. Pero, por ejemplo, abajo, claro, en Marruecos me aseguran, bueno, lo que sufren los negros en Marruecos, que les llaman sucios, es brutal. El racismo que hay en países africanos, sí, ya no te cuento en otros, es tremendo, mucho mayor que aquí. Yo tuve la oportunidad de estar en la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, y ahí se notaba un racismo hacia el blanco, pero atroz, ¿no? Claro, también es porque tenían allí las heridas muy abiertas hasta los años 60 de la colonización belga, que fue atroz, ¿no? Y yo me acuerdo de ir cruzando las calles y los ciudadanos de color pues jugaban a atropellarte, era atropellar al blanco, ¿no? Y algún policía, algún militar me miró, en fin, me empezó a insultar y me decía mandale, que al cambio significa blanco, ¿no? Pero sí que me gustaría, en el caso de Vinicius, matizar una cosa, y es que él arrancó sus declaraciones diciendo que la mayoría de los ciudadanos españoles no son racistas, ¿eh? Entonces no hagamos categoría de esa parte, porque sí que es cierto que hay una parte de ciudadanos españoles que son muy, muy racistas, ¿eh? Tiene razón, Miguel Ángel. Son pocos, pero sí. A mí me gustaría cuando van al campo de fútbol se desfogan contra el contrario, si es negro contra el contrario, o si es bajo, si tiene gafas. Y si no contra el árbitro, que también va de negro. Sí, es igual. Y que no es negro. Pero si es de los tuyos, si es de tu equipo, da igual que sea negro, que sea como sea, da igual incluso que sea un pederasta. El fútbol es muy así. Claro, yo soy muy futbolero, yo me voy a dirigir directamente a Vinicius. Mira, Vinicius, que yo te tengo mucho cariño y quiero que estés mucho tiempo en el Real Madrid y sigas marcando goles. Lo que te pasa a ti, Vinicius, es que estás escuchando y viendo en algunos campos de fútbol que en España lo que hay es muchos maleducados y muchos hijos de la gran fruta. Y esos sí que tenemos entre los nuestros. No sé si España es racista, yo no lo creo, y creo que somos uno de los países más abiertos desde ese punto de vista, pero sí que tenemos algunos especímenes por aquí que habría que reeducarlos, ¿eh? A ver, más, Cayetana. Bueno, mi grado de indignación ya hacia este gobierno está desbordado, ya no tiene techo. A nosotros nos han arruinado completamente. Somos hosteleros de hace más de 20 años y hemos tenido que cerrar los negocios porque imposible, desde la pandemia arrastrando y no se ha podido. ¿Y ellos qué? Y regalando el dinero, los millones a toda África, haciendo todo tipo de tropelías. Es un corrupto. ¡Pi! Sánchez, eres. ¡Pi! No hace falta que lo pongas tu Castillón, porque es que, de verdad, si dijera lo que siento, seguro que estaba presa.
Mira, Albert, ahora que hablaba del negocio de hostelería, sí, hablaban de un montón de mensajes así. Dime. Hablabas de la hostelería, de los hoteles, porque para este gobierno hay un grupo de bandidos fascistas, ya sabes, los ganaderos, los agricultores, los hosteleros, los empresarios, los autónomos. Mira, el otro día me decía un amigo mío una reflexión que escuchaba y me pareció muy interesante. Los mismos que están todo el día con la matraca del turismofobia y del turismo agresivo que invade las islas, que invaden nuestros... son los mismos que quieren las fronteras abiertas de la inmigración ilegal, que vengan sin papeles. Decía, es decir, te das cuenta, no quieren que vengan aquellos que vienen de una manera ordenada y legal para gastarse su dinero y hacer prosperar a la región, y sin embargo sí quieren que abramos las fronteras a todos aquellos que no sabemos quiénes son. Es increíble. Es cierto, es muy buena, ¿eh? La reflexión es buena. Tengo por aquí mensajes. Débora, un beso, nos saluda desde Alemania, dice, voy en un tren a Rostock escuchando el programa, eso es maravilloso. Madretosauro o algo así. ¿Quién va a pagar la deuda pública? Deberían ser ellos cuando se les requisen propiedades. Ojalá veamos eso alguna vez. Ahora Sánchez está gastando a manos llenas sabiendo que ni él ni su familia van a pagar nada. Y sus nietos y los míos sí. Bueno, a lo mejor paga con cárcel, que esa es una opción. Guillermo, no se puede acusar a Sánchez de alta traición. Eso es muy difícil, ¿verdad? Ordóñez, aquí hay que tener una prueba de la alta traición. Por ejemplo, una carta en la que se demuestre que nos ha vendido por Pegasus, un documento, algo, si no es... Sí, eso es evidente, pero además, ¿por qué este afán en controlar la judicatura? Esto no es casual. Hombre, sí es normal cuando a toda tu familia está a punto de entrar en Soto del Real. Fernández, sobre Sánchez. Si alguien tiene alguna duda de que estamos en manos de una gente que atenta contra la propiedad privada, pues se le tienen que disipar las dudas. Y que se nos avecina una subida de impuestos para financiar todos los réditos entregados a nuestros compatriotas catalanes, también tenemos que tener las dudas debidamente disipadas. Gracias. Mercedes dice, el Papa Francisco dice que acojamos inmigrantes. ¿Por qué no se los lleva al Vaticano? Qué vergüenza de Papa. Joseph, ¿os acordáis de los 80 cuando se inventaron los módulos? Diego, los pequeños negocios no soportamos la presión fiscal y hemos de cerrar. Me dice Luis, deseo saber si es cierto que van a permitir la poligamia a los musulmanes en España, así conseguirá Sánchez más votos para las próximas elecciones. Es capaz. No crean que es capaz. Diego, sueldos de políticos. Me he acordado que tenía este vídeo por ahí, el último que ha sacado Luis Epel, sobre la manera que tienen los europeos, sobre todo los políticos, de llevarse el dinero a su bolsillo y no cotizar a ninguna entidad de Hacienda de ninguna parte de Europa. Solamente decirte que me encanta tu programa y que seguimos en la trinchera. Gracias, amigo. Otro mensaje, dice, ni ella, Begoña Gómez, ni el Felón hacen nada espontáneo. Está todo calculado, son egocéntricos. El Estado es una herramienta para satisfacer su vanidad. Tengo cada mensaje y tengo uno de Almodóvar, de María José. Igual es familia de Almodóvar y te critica, Rancaño. Escucha. 15 minutos de aplausos en su película. Vamos a ver. Ahora mismo, con su comportamiento y sus declaraciones, ¿quién va a ver películas, estrenos de Almodóvar? Sus acólitos, porque la gente normal ya no vamos. Nos pide a los fascistas, a los que llama fascistas, que seamos generosos, que pongamos mucho en nuestros impuestos, tal y cual, para poder rescatar a esos niños pobrecitos que vienen. Mientras él, que en un 50% vive de lo que le dan de subvención, de nuestro esfuerzo, se lo lleva todo a un paraíso fiscal, para no cotizar nada. Me parece estupendo. Si hubiera vuelto a ganar mi respeto, si al final de esa perorata y de los niños y tal, hubiese dicho lo siguiente. Y dicho esto, señoras y señores,
Del dinero que a mí me corresponda de esta película, voy a donar absolutamente todo a esas ONGs que se ocupan de esos niños. Señor Almodóvar, ponga usted su pasta, no la de los fachas. O al menos no tener la sociedad domiciliada en Panamá. Y ¿sabéis una de las cosas que más me molesta? Esto de los discursos del odio, ¿no? Esto de los discursos del odio. Pedro, ¿sabes lo que es un discurso del odio? Cada vez que tienes la oportunidad de hablar delante de una cámara para el pueblo español, que a la mitad de él le llames fascista. Eso es un discurso de odio. Es decir, ya está bien. Cada vez que te refieres a alguien que no opina como tú, que discrepa, que no tiene tu mismo concepto de vida, que no tiene tus mismas ideas, no es un fascista. Es una persona que no piensa como tú. Y eso también es un discurso de odio. Efectivamente. Bueno, amigos, Manuel, sin tu información no nos enteraríamos de casi nada de lo que está ocurriendo. Gracias, amigo. Gaby, los militares tampoco somos profesión de riesgo. Somos los grandes olvidados de esta sociedad. Esto es de película, ¿eh? Un actor, un artista es profesión de riesgo. Un maquinista de tren, un pescador. Ahora, eso sí, un guardia civil no, un militar no, un policía no. Pero la Ertzaina sí. ¿Por qué? Porque, hombre, hay pactos, ¿no? Pactos. Es tan vergonzoso. Rubén, la Guardia Civil está supeditada a sus mandos políticos a los que obedece sin rechistar. Si de verdad hiciesen cumplir la ley como se debe, España no estaría en la situación actual. Acuérdate de Barbate. Suyán habla de España. Yo soy de origen hispanoamericano, llevo 35 años en España y yo desde el que vine aquí, muy jovencita, a este tiempo yo nunca había visto en España esta situación que está pasando ahora. Y realmente le pido todos los días al Padre Celestial que bendiga a España y que la libre de dictaduras, de toda esa maldad que están haciendo en contra de España. Y quiero acabar con Pilar. Pilar dice algo que me parece muy lógico. Quiero que la escuchéis. Después de escuchar muchos de tus programas y donde aparece el comentario de qué puede hacer España, qué podemos hacer, porque tiene que venir alguien, porque es como tiene que venir un salvador. Nosotros no somos niños pequeños, no hemos llegado a la edad de madurez y necesitamos que alguien solucione los problemas de España. De dónde viene ese alguien no se sabe, pero estamos todos esperando que nos ayuden. Al mismo tiempo estamos aplaudiendo lo que está pasando en Venezuela. Y yo digo, si los venezolanos han sido capaces de fotografiar y subir las actas del 80% de las mesas electorales, ¿por qué no los imitamos? ¿Por qué los españoles no nos ponemos manos a la obra? Y en vez de pasar en moto de las elecciones, o votar y te vas, o me abstengo o voto y me voy. Y después los demás, los que tienen la maquinita de Indra, los de las juntas electorales que no hacen el escrutinio general, pues tienen la vía libre, porque no tienen a nadie enfrente. ¿Por qué no aprendemos de los venezolanos? ¿No estamos diciendo todo el tiempo de que España se va a convertir en Venezuela? Mira, Pilar, ya lo intentaron gente como Gabriel Araujo, el perito forense en las europeas, y se pidió a PP, a PSOE y a Vox que fotografiaran las actas electorales de cada mesa. Se le pidió también a Alvise, se le pidió a otros. De todos los que he dicho, solo Alvise lo hizo. Ni Vox, ni PP, mucho menos PSOE. Hay un interés en no fotografiar, no informatizar, no ser transparente en los resultados electorales en España, pero no de ahora, de hace 20 años, en el que me temo tanto PP como PSOE mojan pan. Y a partir de ahí los resultados no son limpios, o no del todo. La prueba es Puigdemont. Se le votó en toda España y se han dado por válidos los votos a Puigdemont en Marbella. Nadie lo ha criticado. Y Puigdemont por cada voto cobra, ¿eh? Es decir, Puigdemont ha malversado un dinero porque se lo han permitido la Junta Electoral.
¿Cuántos le votaron en Marbella? Ganó en un barrio, ¿no, Puchi? Sí, había como 300 votos por ahí perdidos, ¿no? Una cosa absolutamente... Lo han dado por bueno. La pregunta es, ¿a quién le quitaron, no? ¿A quién le quitaron los 300 para dárselo al amigo del gobierno? Ninguna fuerza política se ha dado por aludida ni por perjudicada y no han pedido investigar ni nada, ¿no? Nada. Esto al final ha pasado como... ha demostrado que hay fraude electoral en España. Pequeño o grande, no lo sabemos, pero hay. Y nadie quiere hablar de ello. Y nos tememos que es porque ahí mojan varios partidos de diferentes ideologías. Rancaño, es toda para una película de las tuyas, pero de terror, como la de... Sí, pero yo, Albert, a mí me gustaría terminar con un poco de optimismo. Venga. En los créditos del cortometraje que hicimos de 27 minutos, que como sabéis todos es un homenaje sincero a las víctimas de ETA, terminamos, muchas gracias, Miguel Ángel, terminamos con una reflexión de Plutarco que quiero que todos los oyentes la compartan. Cuando el mal avanza y vence, es porque el bien no da la cara y no interviene. Lo que tienen que hacer las personas de bien, que son muchas, es intervenir. Intervenir como hacemos nosotros y como hacen tus oyentes, Albert. Será cuestión de tiempo, pero si las personas de buena voluntad, las personas de bien, intervienen, acabaremos con esta situación. Por cierto, ¿por qué no he visto yo 27 minutos en Telemadrid? Pues porque no quieren. Pero tampoco la has visto en Canal Sur, porque no quieren. No. Personalmente, no gobierna el PP con mayoría absoluta en las dos comunidades y en las dos, a las dos televisiones, yo personalmente les he ofrecido la emisión gratuita del cortometraje en prime time para que nuestros jóvenes sepan lo que ocurrió. Ni Telemadrid ni Canal Sur. Telemadrid ni Canal Sur han emitido el cortometraje 27 minutos y yo personalmente les ofrecí emitirlo. Da igual, Albert, porque vamos a continuar, ya no solo con 27 minutos, seguiremos haciendo aquello que queremos hacer porque es nuestro deber moral. Esto que acabas de contar se lo haré llegar personalmente a altos cargos de Canal Sur y de Telemadrid, al menos que se avergüencen, y lógicamente lo divulgaremos en redes. Pues te lo agradezco, Albert, porque además no queremos cobrar un solo euro, es decir, el cortometraje está abierto en el canal de YouTube de la Dalia Film, te lo he ofrecido a todos los periodistas, plataformas nacionales e internacionales que me han pedido y no hemos pedido una sola peseta, un solo euro por su distribución. Pero me gustaría que en mi país las cadenas públicas pudieran... ¿Qué le pasa al PP que tiene miedo que se le enfade Bildu o qué pasa aquí? Es increíble. Bueno, amigos, ya ven que aquí cada minuto les contamos algo. Quiero acabar dando las gracias a quienes con sus pequeñas donaciones hacen que sigamos adelante. Mónica SS, muchísimas gracias. Aurelio Rafael, muchas gracias. Isabel RM, muchas gracias, Isabel. A Chicola, a Carmen Cardenal, que dice para mi amigo, me ha gustado mucho eso. A María Gloria, Antonio Pedro, a Ricardo JM y a Ángel Rodríguez. Muchísimas gracias porque nos hace libres no depender de un dinero público ni de ninguna subvención. No la hemos pedido ni lo haremos nunca. Amigos, un placer. Miguel Ángel Ordóñez, José Luis Rancaño, un gusto. Gracias. Igualmente. Gracias a ti, Albert. Gracias. Un feliz fin de semana. El lunes volvemos aquí. Sigan revisando programas. Acuérdense del segundo canal, no lo dejen y hagan que se suscriba cuanta más gente mejor. El lunes más, les espero a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.